hay miles de millones de planetas habitados, más de 1000 descripciones de seres distintos, con diferencias de altura, de cráneos, de 3 o 4 dedos en las manos, con un solo ojo. Están tan avanzados que pueden ser nuestros creadores, nuestros primeros padres. Me di cuenta de que era un fenómeno real, que el fenómeno ovni era cierto, no era un invento. Después de 53 años estoy absolutamente convencido que es el fenómeno más importante de la historia del mundo. Nunca te habrías imaginado que te iba a suponer un problema tan grave publicar materia reservada. ¿Qué es lo que pasó? Me inocularon una Chlamydia pneumoniae, una suerte de bicho que tapona las arterias, provocando finalmente un infarto. Los que estaban detrás son los militares, servicios de inteligencia militar, que no olvidan ni perdonan. Una de esas naves se estrella cerca de Roswell y los militares se llevan el ovni, la nave y a las 4 criaturas que estaban allí. ¿Y qué hay de las abducciones? Pues hay muchísimas, muchísimas. Y yo tengo en mis archivos unas 800. Si ellos descendieran oficialmente, el mundo sufriría un absoluto caos. JJ Benítez, es un gusto para mí tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias. ¿De tú o de usted? Que De te he tú, tuteado de tú, ya. de Eso, tú. pues es un auténtico placer tenerte aquí. Estás presentando Están aquí, un libro sobre el fenómeno ovni, 1000 páginas, más o menos, dedicadas al fenómeno ovni. Es una obra colosal. Supongo que el resultado de todos estos años de investigaciones, estamos hablando de cerca de 50 años. 53. 53 años de investigación del fenómeno ovni. Fíjate, en el momento en el que vienes, hay gran agitación, ¿no?, en la comunidad científica y ufológica por el cometa 3I Atlas. ¿Qué crees que hay ahí? Pues creo que lo has definido muy bien, como un cometa. Sin más. Sin más. No tengo más información que la que ha salido en los medios. Y entiendo que es un cometa. Sí, creo que esa agitación en la comunidad ufológica viene de un catedrático de Harvard que ha dicho que puede ser un objeto alienígena, que puede ser algo de procedencia alienígena. Sí, bueno, ya hablaron de ese tema hace unos años, de otro objeto extraño que entró en el sistema solar, ¿no? Bueno, ese objeto se marchó, desapareció, y me imagino que con este va a pasar lo mismo, ¿no? Pero tiene todas las pintas de ser un cometa, ¿eh? Yo no lo veo como algo extraño. No sé. El libro se llama Están aquí. ¿Desde hace cuánto están aquí? Desde siempre, ¿eh? Desde que el mundo es mundo. Probablemente. Yo entiendo que pueden estar aquí desde tiempo inmemorial, incluso antes de que el ser humano fuera inteligente, si es que alguna vez ha sido inteligente, pero bueno. Es una de las teorías más celebradas ahora en el mundo de la ufología. Una o varias civilizaciones hace mucho tiempo, hablamos de 2, 4, 6 millones de años, pudieron intervenir genéticamente a un grupo de primates que son los lémures, que ahora tienen una reserva enorme en Madagascar. Parece ser que pudieron intervenirlos genéticamente y a partir de ahí surge la inteligencia humana. Con lo cual nuestros verdaderos padres serían ellos. ¿Y cuándo te convenciste tú de que estaban aquí? Pues mira, yo empecé en el año 72, aparentemente por casualidad. Un redactor jefe me mandó a hacer un reportaje sobre el tema ovni en un pueblecito de Burgos. Yo no tenía ni idea del tema, no había nunca leído nada que yo recuerde. Había hecho una entrevista en mayo del 70 en el Heraldo de Aragón, en Zaragoza, a un señor,
a un profesor que le gustaba mucho el tema ovni, y bueno, me pareció una curiosidad y le hice una entrevista. Ahí acababa y empezaba todo mi bagaje sobre el tema ovni, no tenía ni idea de nada. Cuando yo fui a ese pueblo, hablé con la gente, me contaron lo que habían visto encima de la escuela del pueblo, me quedé primero sorprendido, luego confuso, ¿no? Porque dije, a ver, esto no es un avión, esto no es un helicóptero, esto no es nada conocido. Y ahí empecé a investigar a título personal, por curiosidad personal. Y bueno, poco a poco fui reuniendo testimonios y testimonios, primero en España, luego en el resto del mundo, y me di cuenta de que aquello era real. Es decir, a los pocos meses, cuando ya yo había investigado a fondo, me di cuenta de que era un fenómeno real, que el fenómeno ovni era cierto, no era un invento. Y después, bueno, pues después de 53 años estoy absolutamente convencido que es, después del nacimiento de Jesús de Nazaret, es el fenómeno más importante de la historia del mundo. Lo que pasa es que por las razones que sean, pues la opinión pública, la inmensa mayoría de la humanidad, pues está en otras guerras, ¿eh? Si no me equivoco, uno de los primeros casos en los que te sumergiste de lleno y que también recoges en el libro es el de Roswell, tus investigaciones sobre Roswell. Luego te preguntaré acerca de ello. Cuando esta mañana pensaba que iba a hablar contigo, hubo un momento en el que reparé en que supongo que es un momento complicado para la ufología, este mundo de la inteligencia artificial y este mundo de los drones, ¿no? Supongo que eso complicará mucho las cosas para la investigación ufológica. Pues sí, porque depende del tratamiento que se le dé, ¿no? Como siempre y como en todo. La inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa o nefasta, ¿eh? Yo lo estoy padeciendo. Desde hace unos años la gente está usurpando mi imagen y la voz. Ajá. Y están diciendo cosas que yo no he dicho nunca. Entonces, como todo, depende del uso que se haga, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque efectivamente los drones están ahí y alguien se puede confundir, ¿eh? Pero la mayoría de los testimonios que investigamos son testimonios bastante claros, ¿eh? Con seguimiento en los radares, tanto civiles como militares, con fotografías, con vídeos y lo más importante para mí, la palabra de la persona. La palabra, el testimonio de esa persona. Estaba recordando ahora cuando has dicho que estaban utilizando tu voz y tu imagen con inteligencia artificial para decir lo que al creador de esto se le antoja que digas. A nosotros nos ha pasado hace poco, que han utilizado una conversación de este podcast también para hacer publicidad. Y entonces yo pregunto sobre un producto y el invitado me cuenta las bondades del producto. Y esa conversación jamás pasó. Sí, sí. Estamos en ese mundo ahora en el que es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Cada vez los vídeos son más sofisticados. Yo ya he visto vídeos que es que yo, si me los enseñas sin ningún tipo de información previa, no sabría qué son. Sí, sí. Sí, es terrible. Yo he puesto demandas y no han servido prácticamente de nada. Porque al día siguiente han vuelto a abrir la página en cuestión y aparezco yo defendiendo a la religión budista. Ya. Claro, y te preguntaba cómo afectaba esto al fenómeno ufológico, porque quien era escéptico antes ahora tiene todas las razones del mundo para serlo más. E incluso quien cree en el fenómeno o quien conoce el fenómeno también tiene que andarse con ojo. Claro, hay que tener mucho cuidado, ser muy prudente, estudiar todo de una manera exhaustiva. Y aún así... En el inicio del libro recoges una serie de frases, de citas, y algunas son tuyas. Una de ellas es: sigo investigando el tema ovni, aunque sé que esta sociedad está enferma. ¿A qué te refieres? Pues lo que he querido decir es que, aunque yo investigue durante mucho tiempo y a fondo, voy a llegar únicamente a una minoría. ¿Merece la pena? Por supuesto, aunque sea una minoría. El resto de la humanidad está enferma, es decir, no atiende a lo que no sea dinero, dinero y dinero. O poder, poder y poder.
todo lo demás les trae sin cuidado. Por eso digo que, bueno... Dices también, el fenómeno ovni desarticula dogmas y creencias, y por eso no interesa. Claro. Sí, me ratifico totalmente. Es decir, cuando uno estudia el fenómeno ovni, desde cualquier punto de vista, desarticula todo lo que conocemos. Por ejemplo, la religión. El tema ovni plantea dudas muy importantes. Es decir, ¿existe Dios? Eso para empezar. Segundo, si existe, ¿tiene algo que ver con la religión? A las iglesias, a las religiones en general, les molesta muchísimo el tema ovni. ¿Por qué? Pues porque hace dudar a sus feligreses, ¿no?, de toda esta serie de historias y de cosas. Y además no interesa, porque imagínate que se presenta alguno de estos seres y le dicen a los testigos, Dios existe, por supuesto, pero no tiene nada que ver con la religión. ¿Qué pasa con los musulmanes, con los cristianos, con los protestantes? Pues es el caos. Entonces, las religiones procuran no mezclar el tema ovni, no entrar ahí, porque tendrían muchos problemas, muchas preguntas sin respuesta, ¿eh? Y lo mismo sucede a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico. ¿Tienes la sensación de que hay más voluntad ahora por creer en algo más allá de lo material, de lo sensorial, de lo tangible, o antes? No, ahora. Ahora, ¿verdad? Ahora yo percibo unas corrientes, no solamente entre la gente joven, sobre todo entre la gente joven, pero hay gente de más edad que sí están preocupadas por saber qué pasa después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Estos seres están tan avanzados que pueden ser nuestros creadores, nuestros primeros padres? En fin, toda una serie de cuestiones que te llevan necesariamente a un replanteamiento mental, personal, y nos llevan necesariamente a un asomarse a la espiritualidad, por lo menos asomarse. ¿Por qué los militares ocultan lo que saben? Porque tú en el libro dices que los que de verdad saben todo lo que está pasando con el fenómeno ovni, con los extraterrestres, son los militares. Claro. Y son los más herméticos al respecto. Claro. Los militares empezaron a investigar el fenómeno ovni prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos, sobre todo, habían tenido encuentros con unas esferas luminosas, como balones luminosos que se acercaban a los cazas, y pensaron en un primer momento que eran armas del enemigo. Y el enemigo pensaba lo mismo, hasta que terminó la guerra y se dieron cuenta de que no eran armas de ninguno de los dos bandos. Bueno, a partir de ahí empezaron a indagar, empezaron a investigar, empezaron a reunir información. En el año 47, en julio, se estrella una nave en Roswell, en Nuevo México, capturan a las 4 criaturas que iban en el interior, y después se han producido, que yo sepa, 11 estrellamientos de naves en el resto del mundo. Toda esa información, más los testimonios de los militares, más los testimonios de los civiles que han sido interrogados por los militares, vídeos, trazas en los radares, etcétera, es lo que les ha llevado a estar completamente seguros de que son civilizaciones no humanas y que no les interesa abrir los archivos, no les interesa a los militares dar a conocer lo que han descubierto en estos casi 80 años. ¿Por qué? Dicho por los propios militares. Si nosotros reconocemos que hay otras civilizaciones que no son humanas, que tienen una capacidad técnica asombrosa, el contribuyente me puede decir, oiga, ¿yo por qué le estoy pagando a usted el sueldo y los sistemas de defensa? Si usted no me puede defender de esas civilizaciones que están invadiendo el espacio aéreo constantemente.
Por tanto, lo mejor es silencio o negarlo. Cuando alguien aparece y hace mucho ruido en la prensa, bueno, pues a veces los militares le dicen, no, eso era un globo meteorológico o el planeta Venus. No interesa. A mí lo que me llama la atención del fenómeno ovni es que efectivamente lo que se dice es que invaden el espacio aéreo, pero no parece que lleguen a hacer nada nunca. Ni a atacar, ni siquiera contactar, ni siquiera bajar, salvo algún encuentro excepcional que se cuenta de a lo mejor a alguien que en una ocasión le habló un extraterrestre. No hay constancia de un intento serio y bajamos e intentamos mantener contacto con los seres humanos. ¿Esto por qué? En tantísimos años, además. Yo pienso que lo tienen prohibido. ¿Por qué? Muy sencillo. Esas civilizaciones, repito, nos pueden llevar 50.000 años, 1 millón de años. Si ellos descendieran oficialmente y hablaran delante de las cámaras de televisión, el mundo sufriría un absoluto caos. Tendríamos que revisarlo todo. Tendríamos que plantearnos un montón de historias que no interesan. Antes hablábamos de las religiones, ¿no? Imagínate que, repito, que te dicen, sí, Dios existe, por supuesto, pero no tiene nada que ver con las religiones. Y te dicen, Dios no es religioso. Nos liaríamos a tortas entre nosotros, unos a favor y otros en contra. A nivel cultural pasaría exactamente igual. Económico, lo mismo. De sanidad, exactamente igual. A nivel político, exactamente igual. A lo mejor la democracia no es el mejor sistema, existente ahí fuera. De hecho, en el cielo no hay democracia. Es decir, que nos están protegiendo de algún modo. Están protegiendo nuestro pésimo nivel evolutivo, pero que es nuestro nivel. ¿Nosotros qué hicimos cuando llegamos a América? En el siglo XV. Destruimos todas las civilizaciones que se pusieron enfrente. Y los ingleses igual. Y los belgas en el Congo exactamente igual. Destruimos unas civilizaciones que en algunos aspectos eran superiores a nosotros. Eso es lo que yo creo que están intentando evitar estas civilizaciones, que son cientos de civilizaciones, y probablemente está prohibido. Hay encuentros fugaces, esporádicos, de días o de horas o de minutos, pero no un contacto público. Son civilizaciones benévolas, entonces. No todas. Y me explico. Yo al principio, cuando empecé las investigaciones, pensé que sí, que todas las civilizaciones eran benévolas y que eran nuestros hermanos del cosmos maravillosos. Conforme fueron pasando los años, yo fui reuniendo una información que arrojaba un porcentaje de un 52% de casos que son agresivos, seres agresivos, sin justificación y con resultado de muerte. Han destruido aviones militares en vuelo. Yo recuerdo un caso en Cuba donde salieron 2 MiG a interceptar una esfera que había aparecido en los radares. Recibieron la orden de disparar. Y cuando uno de los MiG estaba a punto de lanzar uno de los misiles, no se sabe cómo ni de qué manera, el MiG fue desintegrado en el aire. De estos casos ha habido unos cuantos. Testigos que van por una carretera, ven un objeto, paran el auto, se bajan del coche para verlo mejor y de repente sale del objeto que estaba encima de unos árboles, sale una especie de haz de luz que impacta en la frente del chofer, de un chaval joven, y le abre un boquete en la parte occipital, en la parte de atrás, de este tamaño, y lo mata. Este muchacho no había hecho absolutamente nada. Se bajó del auto, puso la mano así para ver mejor
y lo mataron. Bueno, así podíamos estar 5 horas contando casos. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo. Si usted ve un ovni, acérquese, de acuerdo, haga fotos, muy bien, pero tenga cuidado. No se fíe. Y si algunas de esas civilizaciones son peligrosas, agresivas o malintencionadas, como estos casos, ¿por qué no intentan dar un golpe en la Tierra? ¿Por qué no nos atacan de forma ya bélica y oficial? Yo pienso que lo tienen prohibido. Ellos pueden venir aquí a hacer sus experimentos, sus investigaciones, sus exploraciones, lo que sea, pero no pueden intervenir. Están supervigilados. A ver, ahí fuera hay más tráfico que aquí. Muchísimo más tráfico que aquí. Y toda esa gente, todas esas civilizaciones probablemente están sometidas a los dictámenes de una especie de confederación galáctica, para entendernos. Ajá. Son normas o sistemas de gobierno ahí fuera que no son como los de aquí. Es decir, ahí fuera sí los respetan. Hablábamos del caso de Roswell de Nuevo México, que quizá es el más célebre de la historia de la ufología, que es de los primeros, ¿no? En los que tú, como decía, te sumergiste a fondo en la investigación. Julio del 47. Y en aquí se empieza a hablar ya de tecnología inversa, es el término. Es decir, que se estrellan unos platillos volantes, que de hecho lo acuñó alguien que estaba investigando este caso, ¿no? Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, muy poco antes. Poco antes de... Porque esto pasó en 1947, que por cierto, por lo que he leído en el libro, es un año especialmente fértil en cuanto a avistamientos o a contactos. ¿Y eso por qué? Bueno, no se sabe. Probablemente, se especula con que el hecho de que el ser humano hubiera hecho explotar en el 45 2 bombas atómicas en Japón, pudo alertar a estas civilizaciones, pero es solo una suposición. Lo cierto es que se incrementa el número de avistamientos. No se sabe todavía por qué ni de qué manera. Una de esas naves se estrella en Roswell, cerca de Roswell, y los militares se llevan el ovni, la nave, y a las 4 criaturas que estaban allí. A una la matan allí porque intenta huir, le disparan y la matan allí. Y se llevan viva una. Eran seres pequeños, de grandes cráneos. Y a partir de ahí, efectivamente, julio del 47, empieza a aparecer una serie de descubrimientos asombrosos. El láser, los chips de los ordenadores, la fibra óptica, la visión nocturna. A través de uno de los contactos en Estados Unidos, un coronel del Pentágono, Philip Corso, me explicó, y él lo explica en un libro también, cómo fueron sacando tecnología de la nave de Roswell, se la dieron a empresas multinacionales especializadas, haciendo pasar estos descubrimientos como inventos de los nazis. Confiscados, sí. Y bueno, a partir de ahí empezó la tecnología inversa. Se empezaron a desarrollar todos estos hallazgos, dando un salto cualitativo a la humanidad en el tiempo. Un salto cualitativo. Y siguen con ello. Siguen trabajando, siguen sacando tecnología de esa nave y de otras naves. Tú llegaste a hablar con una ingeniera que te ha contado, que te contó que participó en este trabajo, ¿no? De crear nueva tecnología a partir de lo que hallaron allí. Sí, esta mujer norteamericana, ingeniera aeronáutica, un auténtico cerebro, lo que hizo fue, con otros 4 o 5 ingenieros civiles, ella no era militar, los llevaron con los ojos vendados a una base secreta, no sabe si en Alabama o en Nevada. En Nevada, sí, Alabama o Nevada, no me acuerdo. Y durante 2 semanas los tuvieron probando unas piezas que sacaban de unos armarios metálicos
y tenían que subir a un avión militar que estaba suspendido en un hangar con cables y tratar de averiguar para qué servía cada pieza. Esta mujer me dijo, a mí me dieron 5 piezas. Conseguí saber para qué funcionaba una de ellas. El resto no supe. Esa pieza ella la metía en el avión, en el ordenador, y el piloto, a voluntad del piloto, con esa pieza se podía moldear y cambiar el fuselaje del avión, sin cables ni sistemas hidráulicos. Con el pensamiento. Con la pieza, con esa pieza. Eso es algo que no se ha puesto en marcha todavía. Pero o sea, tienen la pieza, pero por lo que he leído, esta mujer, a voluntad, con su pensamiento, cambiaba, ¿no? La forma o el fuselaje del avión, ¿o no? No, con la pieza, vale, metiendo la pieza en el ordenador, ella podía cambiar y mover vale. el fuselaje del avión, las alas, el timón, lo que fuera, ¿no? Ella preguntó, bueno, pero ¿esto de dónde sale? Estuvo 2 semanas ahí y le señalaron otro hangar a 300 metros. Dice, ahí está la nave que se estrelló en Roswell. De ahí se están sacando las piezas. Y se sigue estudiando. ¿Y el coronel te explicó por qué, en lugar de atrapar e interrogar a uno de los extraterrestres, deciden dispararle cuando intenta escapar? Pues porque algunos militares son así. Cuando ven que una de las criaturas, había 4, 2 estaban muertas y 2 vivas. Una de ellas, al ver al pelotón de militares que se apoderó de la nave, escapó y trató de escapar y lo mataron allí a tiros. ¿Por qué dispararon? Pues porque los militares, repito, algunos militares son así. Llegaron, de hecho, los primeros en llegar no fueron militares, fue una familia, luego unos arqueólogos. Sí, pasaron, antes de que llegaran los militares, pasaron 642 personas que aseguran que vieron los restos de la nave y a las criaturas. 642. Los granjeros, que fueron los primeros, un colegio entero que estaba de excursión por allí y bueno, y muchísima gente. ¿Y estos que se adelantaron a los militares no intentaron entablar comunicación con estas criaturas? Sí. Uno de los hijos de los primeros, del granjero que acertó a pasar por allí, el hijo vio a una de las criaturas dentro de la nave, pero no hubo comunicación y el muchacho se asustó, lógicamente, claro. Bueno, de hecho, Corso me contaba que habían intentado, con la criatura que quedó viva, habían intentado comunicarse y no lo consiguieron. No consiguieron establecer una comunicación con esa criatura y murió. En estos momentos la nave, o parte de la nave, y las 4 criaturas están en una base de alta seguridad en Tampa, en Florida. Y el hijo de Corso, una vez Corso muere, que por cierto su familia sospecha de un asesinato. Sí. Quizá precisamente por esto que sabía, ¿no? Y por el libro que publicó. Probablemente. Ya ha pasado, ¿eh? O sea, no es el primero. Von Braun era un señor que trabajaba para NASA. Él supo y vivió la experiencia del Apolo 11 y de los otros Apolos en la Luna. Supo de los edificios que había y que probablemente todavía hay en la superficie lunar. No estuvo de acuerdo en que eso se ocultase y de repente murió de cáncer. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. Y el tema es que el coronel Corso, según su hijo, desarrolló poderes paranormales. Bueno, eso no es seguro, ¿eh? Pero te lo dijo el hijo. Sí, el hijo me lo comentó. Lo que pasa es que el hijo, para mí, tiene mucha fantasía.
Entonces él asegura que el padre enterró un maletín lleno de documentos que demostraban todo esto y tal, pero yo tengo dudas. En el libro dices que crees que fueron los propios extraterrestres los que tomaron la decisión de estrellarse. Sí. En Roswell. Sí. Es una deducción hasta cierto punto lógica. Cuando uno ha investigado aproximadamente 27.000 casos de encuentros con ovnis, se da cuenta de que estas naves, en general, tienen tal capacidad técnica que es muy difícil que se estrellen. Puede ocurrir, pero es francamente difícil. En el caso de Roswell nos entra la duda. Esa nave pudo ser estrellada por ellos mismos, por estos seres. Los que iban dentro, las cuatro criaturas, eran cyborgs, es decir, la mitad humano y la mitad máquina. Yo tengo mis dudas. Yo creo que esa nave no se estrelló porque tuvo una avería o porque la derribaron con algún tipo de arma. No, yo creo que los estrellaron ellos mismos para facilitar ese salto cualitativo en la humanidad. Si no llega a ser por esa nave de Roswell, los ordenadores no serían como son ahora. Ni la fibra óptica existiría, seguramente. ¿Y por qué tienen esa voluntad de ayuda? ¿Por qué deciden vamos a darles un empujón? No lo sé. A nivel, un empujón tecnológico a la humanidad. Probablemente, pues como ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, de repente, no sabemos por qué, aparecen unos objetos en la ciudad de Tiro, año 323 a.C., cuando Alejandro Magno está intentando conquistar la ciudad de Tiro, en el actual Líbano. Estuvo 8 meses de asedio y no podía conquistar la ciudad. Y de repente aparecieron 2 escudos, volaron por encima de la ciudad y del ejército de Alejandro Magno, y de uno de los objetos partió algo que abrió un boquete en la muralla. Gracias a ese boquete entraron en la ciudad y la conquistaron. ¿Por qué estos seres toman partido por Alejandro Magno? ¿Por qué estas naves aparecen en la reconquista española contra los musulmanes al lado del bando cristiano? ¿Por qué? Entonces pensamos que esto ha pasado muchas veces. Ellos se decantan, no sabemos por qué, con determinadas facciones o ejércitos, y consiguen la victoria de esos ejércitos, ¿no? El conflicto de Wernher von Braun con el gobierno era que se había opuesto a que bombardeasen esos edificios lunares. Se había opuesto a que los bombardearan y, segundo y más importante, dijo que no estaba de acuerdo con que se ocultase eso. La opinión pública tenía derecho a saberlo. Y a los pocos meses murió de cáncer. ¿Y estos edificios lunares qué son? Por lo que yo sé, por lo que me contó ese colectivo de militares a los que yo llamo Mirlo Rojo, son hangares, ciudades, torres, carreteras, bueno, edificios, instalaciones. Y no hay más información al respecto. No, la única... Estaban en ruinas, ¿no? Algunos estaban en ruinas, otros no. La información más importante son las que se trajeron los astronautas del proyecto Apolo, desde el 11 al 17, que fue el que bombardeó esas ruinas con armas nucleares. Y por eso no se ha vuelto a la Luna, pues está contaminada. Entonces lo que trajeron esos astronautas fueron películas, muestras de las paredes. Pero eso forma parte del secreto militar y no hay manera. No hay forma. ¿Por qué dices que las desclasificaciones militares son tomaduras de pelo? Porque lo son.
Yo escribí un libro hace muchos años que se llama Materia Reservada, donde lo que hago es una denuncia de la segunda desclasificación de los archivos OVNI de la Fuerza Aérea Española en el 92. Estudiamos los informes que sacaron a la luz y estaban manipulados. Faltaban información. Se daba explicación que no tenían por qué dar explicación de lo que era, porque si tú desclasificas un informe, lo que tienes que hacer es desclasificar la documentación sin dar ninguna opinión. Sin embargo, en estos informes aparecían lo que llamaban consideraciones, siempre diciendo que lo que habían visto los testigos tenía explicación, que eran globos, que eran satélites, que era chatarra espacial o que era el planeta Venus. Y los documentos, los expedientes verdaderamente importantes nunca salieron. Yo tengo algunos de esos expedientes facilitados por los propios militares que no estaban de acuerdo con el comportamiento de sus compañeros. Me costaría muy caro publicar Materia Reservada. Sí, en el libro dices que nunca te habrías imaginado que te iba a suponer un problema tan grave publicar Materia Reservada. ¿Qué es lo que pasó? Pues según las investigaciones que pude hacer, con una analítica especial, me inocularon una Chlamydia pneumoniae. Es una suerte de bicho que obstaculiza y tapona las arterias, provocando finalmente un infarto. Y bueno, pues la gente puede pensar, no, se murió de un infarto. Se murió de un infarto provocado por la inoculación de una clamidia. ¿Tienes idea del momento en el que te lo inocularon? Sí, creo saberlo. Yo estaba haciendo unos documentales para televisión, Planeta Encantado, y estábamos en Perú haciendo un reportaje. Entonces, cuando llegamos a Perú, la única maleta que llevábamos desapareció. Y bueno, pues los militares peruanos me llevaron al hotel y la que entonces era mi mujer se fue con otro militar a intentar localizar la maleta. Dio parte de la pérdida y mientras yo la esperaba en el hotel me suministraron en pisco sour, que es una bebida típica del Perú, la Chlamydia pneumoniae. Cuando al cabo de una semana terminamos el trabajo y ya nos íbamos para Chile, apareció la maleta en el hotel. Nadie supo quién la trajo. Iberia no tenía ni idea de la pérdida. ¿Y qué es lo que querían revisar? ¿Qué es lo que traías en la maleta? Yo pienso que lo que querían era separarme de Blanca, de mi mujer, porque ya 2 envenenamientos hubiera sido un poco sospechoso. Ya. ¿Y entonces tú cuando empiezas a sentirte mal? ¿Cuándo? Al cabo de una semana, que es lo especificado para cuando uno tiene la mala suerte de contraer ese tipo de clamidia, cuando empieza a sentir los síntomas. Los síntomas son de angina de pecho, un dolor muy fuerte en el pecho, como si te atravesaran con una aguja de hacer punto, ¿no? Hasta el punto que yo recuerdo que anoté en mi cuaderno de campo, puse síntoma de ataque al corazón y seguí la historia. Tuve 12 anginas más de pecho, total 13, y ya al final no pude resistirlo más, tuve que ir al hospital y bueno, ahí me descubrieron todo el pastel, ¿no? Te hicieron una serie de pruebas y detectaron esta bacteria. Sí, la Chlamydia pneumoniae. ¿Y hay precedentes de envenenamiento con esta clamidia? Sí. No sé si en este libro, no me acuerdo, o en otro, yo hice un estudio de unos 10 o 12 investigadores que habían muerto en circunstancias extrañas. Y había casos también de ataque al corazón, entre comillas. El propio coronel Corso, si no me equivoco. También. ¿Y tienes idea de quién estaba detrás?
Pues, ¿O qué estaba detrás? por lógica, los que estaban detrás son los militares, servicios de inteligencia militar, que no olvidan ni perdonan. ¿Y en algún momento recibiste algún tipo de mensaje en el que se lo atribuyesen de algún modo o te advirtiesen de esto solo es un aviso, si sigues con tus investigaciones? Nada. Nada. Cero. Es su estilo, No avisan. Si algo les molesta y es verdaderamente grave, toman la decisión y te anulan. Tú en tu carrera has entablado amistad con militares, con mandos militares. Con muchos militares. ¿Y alguna vez has hablado de esto con ellos? Creo que sí, en algún momento he podido hablar con alguno, pero no sabían nada o no querían decir nada. Ten en cuenta que es un tema muy delicado, ¿no? Mira, en todos los servicios de inteligencia militar, o en casi todos, hay un departamento que se ocupa de la anulación de testigos o de personas molestas. Y no se entera nadie. ¿Por qué? Pues porque iba por la calle y de repente lo atropelló un camión. Qué mala suerte. O estaba tan feliz y tan sano y de repente le entró un cáncer. Yo recuerdo siempre un caso de un investigador muy bueno que había en Cataluña, que se llamaba Andreas Faber-Kaiser. Este hombre, a quien yo conocí, empezó a investigar un asunto que quizás lo recordaréis, el aceite de colza. Uh-huh. Bueno, en sus investigaciones, Faber-Kaiser habló con un doctor, el doctor Muro, que era el que se ocupaba en aquellos momentos del análisis de todo este problema, supuestamente del aceite de colza. Y el doctor Muro llegó a la conclusión de que no había sido la colza. Fueron unos tomates envenenados en los Estados Unidos, transportados y trasladados a Madrid en un avión militar. Repartido esos tomates envenenados entre las poblaciones próximas a Madrid, y a partir de ahí empezó todo el problema. De hecho, en una misma familia, si comían una ensalada y alguien no comía los tomates de la ensalada, no le pasaba nada. Pero el que comía un tomate de esa ensalada entraba en el problema médico. Entonces Muro estableció que la causa de la enfermedad o del problema de la colza eran los tomates, no el aceite. El doctor Muro murió de cáncer y 4 médicos de su equipo murieron de cáncer. Rosón, que era ministro del Interior en esos momentos y que estaba al tanto de todo, murió de cáncer de pulmón. Y el ministro de Sanidad supuestamente lo mató ETA de un tiro. Faber-Kaiser, que publicó un libro que no llegó prácticamente a ningún sitio, Pacto de Silencio, murió de SIDA. No era gay, no tenía relaciones sexuales con nada raro y murió de SIDA. Entonces no me extraña que haya otros muchos casos y los que no conozco. ¿Crees que han intentado atentar contra tu vida en más ocasiones? Dado que esa no fue efectiva, si era lo que pretendían, si pretendían acabar contigo. No me he dado cuenta. Sé de esa porque mandé a hacer una analítica especial y apareció la clamidia, ¿no? Quizás ha habido otras oportunidades, otras ocasiones, pero yo no me he dado cuenta. Esto puede tener algo que ver, aquí ya me estoy lanzando a la piscina, con el caso de Jacobo Greenberg, que desapareció también, ¿no? En misteriosas circunstancias. Sí, Jacobo, yo lo conocí en Costa Rica hace muchos años. Estaba trabajando en temas neurológicos y desapareció y no sabemos qué pasó, ni su familia sabe lo que ocurrió. Podría ser. ¿Pero estaba investigando algo que habría personas o entidades interesadas en que no saliese a la luz? Era muy hermético.
no contaba absolutamente nada. Y desapareció, nunca se encontró el cadáver ni... Ni se sabía de enemigos que tuviese, no había nada, o sea, simplemente como si se hubiese desvanecido. Probablemente estaría trabajando en temas muy sensibles, muy delicados. Y bueno, pues no es el único caso de científicos que han desaparecido o que supuestamente se han pegado un tiro en la boca, que estaban trabajando en temas muy sensibles. La gente no tiene idea de hasta dónde llega el poder de los servicios de inteligencia y de cómo son muchos de ellos gente sin escrúpulos. Y si reciben la orden de anular a quien sea, lo hacen. O sea, que el cine, lo que vemos en el cine no es una fantasía. O sea, No, se no, corresponde bastante con la realidad. Lo que vemos en el cine se queda corto. Hay un caso, el caso de Paul Parada, que creo que es cuando tú ya te convences completamente, es como la constatación definitiva de que realmente no estamos solos. Bueno, yo estaba convencido hacía muchísimos años de que el fenómeno ovni es absolutamente real, de que son muchas civilizaciones, de que nos llevan un gran adelanto técnico. En el caso de Paul, lo que sí resulta para mí muy interesante es que es la primera vez que a nivel no militar disponemos de una prueba física que ratifica que estos seres no son humanos. Este hombre, médico en Bolivia, hace ya 6 años, estaba atendiendo como médico a la gente en un enorme incendio que se registró en Bolivia, frontera con Brasil. Y una noche me contaba que él estaba en la caseta de ayuda, 10:30 de la noche, salió a fumar un cigarro, estaba solo, y ve venir por un caminito a un individuo alto que él identificó con alguno de los voluntarios que estaban ayudando a apagar el incendio, probablemente norteamericano. Este ser, en español, le comenta que necesita ayuda. El médico piensa que le ha ocurrido algo, lo mete en la casita, el tipo se quita parte del traje y aparece una herida de unos 14 centímetros en el brazo izquierdo. El médico le cura, le cose, y cuando salían de la casita le dice: no te asustes de lo que vas a ver. Salen y delante, encima de unos árboles muy cerca, había una nave como un autobús y 2 seres que parecían robots en el suelo. Bueno, se va la nave, el médico entra en la casita completamente desconcertado y se da cuenta de que se ha quedado con media docena de gasas llenas de sangre. Me fui a verlo, me traje algunas de esas gasas y las hemos sometido a diferentes laboratorios para saber, y todos coinciden. No es sangre humana, no pertenece a ninguna raza humana. Parece ser que este tipo de acciones, como por ejemplo que se haya presentado en esta caseta con una herida que necesita que le curen de urgencia, son teatralizaciones, según tus deducciones e investigaciones. Pues sí. Que no necesitaba realmente que le curasen una herida. No, yo creo que eso es teatro. ¿Por qué? Primero, él dijo que le había atacado una cría de puma. Yo dudo mucho que estas civilizaciones, que a estas civilizaciones se les pueda acercar un puma ni nadie. Segundo, si verdaderamente fuera así, ellos tienen la tecnología necesaria en sus naves para que les curen. No tiene que ir a la caseta de un médico para que le cosa. Es puro teatro. ¿Para qué? Pues que seguramente para dejar un testimonio físico, la sangre, en las media docena de gasas que puedan ser analizadas. Pero es que así como parece algo más lúdico que otra cosa. Como vamos a bajar, dejamos que tengan una muestra de sangre nuestra y que se rompan la cabeza intentando descubrir.
Es que hay muchísimos casos, no de sangre, pero interaccionan con los testigos, baja la nave, salen los tripulantes, interaccionan con ellos o hablan, e incluso en el idioma natal del testigo, y dicen cosas absurdas, ridículas, que es puro teatro. Es decir, llega dos seres de estos y se acercan a un testigo y le comentan y le preguntan ¿qué hora es? Y el otro, asombradísimo, mira el reloj y a las 4 de la tarde dice no, son las 5 y se van. Entonces, claro, te quedas pasmado, ¿no? Porque dices, bueno, pero esto es teatro, ¿qué diablos es esto, no? De esos hay cientos de casos. ¿Y qué hay de las abducciones? Pues hay muchísimas. Yo tengo en mis archivos unas 800 y hay muchísimas más. Son gente que o va por la carretera, o está en su casa, o está en un campo, o está con su tractor, aparece una nave y lo meten dentro del ovni, ¿no? Y allí le hacen o chequeos o preguntas. Hay varios casos que son verdaderamente espectaculares, que son, de repente al tipo lo desnudan, lo rocían con un líquido muy raro, lo dejan en una habitación y se van. Y aparece una señora desnuda, muy atractiva, que se acerca al señor y se insinúa. Y el señor, un brasileño en este caso, se llamaba Vilas Boas, pues hace el amor con ella. Y cuando se marcha la señora, le señala a su vientre y hacia arriba. Bueno, estos también hay unos pocos casos, no tantos, pero hay. Pero en general lo que yo pienso que están haciendo es puro teatro. En general. ¿Y con qué fin? Es lo que me no sabemos si intriga. Es un experimento de ellos, a ver cómo reacciona el testigo, a ver qué tipo de reacciones tiene, o qué, o lo que dices tú, es decir, es un sistema de diversión, algo lúdico para ellos, ¿no? Pero tú también tienes la teoría de que, bueno, esta representación que hay en el imaginario colectivo de la muerte como un esqueleto con capucha y guadaña, que viene a buscar las almas que se van al otro mundo, o al más allá, o como uno lo quiera llamar, que eso también es un poco el trabajo que hacen ellos. Sí, lo que pasa es que, bueno, imagínate en la Edad Media que de repente aparece en un campo allí perdido en Bélgica, aparece una nave que interpretan como algo divino y salen unos seres pequeñitos de 1 metro de altura con unos cascos y con un arma, con algo que llevan en las manos, y lanzan un rayo de luz y se cargan un pino. Esa gente lo interpreta como diablos o como, no sé. Y en lo que no hay coherencia total o quórum, por decirlo así, es en las descripciones que se hacen de los extraterrestres, sí. ¿No? Algunos hablan de seres diminutos con manos largas y grandes y cabezas enormes también, y luego hay otros testimonios que dicen que son como nosotros, por ejemplo. Y otros mucho más altos. Yo recuerdo un caso en el Coto de Doñana de 2 guardas que estaban vigilando una playa porque pasaban por lo visto furtivos a cazar allí en el coto, y de repente de noche vieron una luz que bajaba, se colocaba a nivel del agua, del mar, y por encima del agua salieron 2 seres andando, caminando, llegaron a la playa y siguieron y se introdujeron en el coto. Los guardas, que tienen una visión y una vista muy especial, me decían, estos señores tenían 8 metros de altura y las huellas eran enormes. Salieron pitando, claro. Hay más de 1000 descripciones de seres distintos, con diferencias de altura, de cráneos, de 3 o 4 dedos en las manos, de dedos palmeados como las de los patos, con un solo ojo. Con lo cual, fíjate lo que significa esto. Cuando nos cuentan la lucha de Ulises
con el cíclope aquel famoso, a lo mejor lo que estaba contando Homero era algo basado en la realidad. Si hoy estamos investigando casos de cíclopes, quizás también en aquella antigüedad los habían visto y se quedó ahí en la mente, ¿no? Como una leyenda, pero realmente no era una leyenda. Yo recuerdo otro caso en Colombia de unos muchachos, unos niños que estaban jugando al lado de un río y vieron un caballo de culo en mitad del río. Y de repente el caballo se dio la vuelta y caminó por el agua hacia los muchachos que estaban allí jugando en la orilla. Y se quedaron pasmados porque era un centauro. Con el pelo, con las manos, con el rostro, con la barba. En esos momentos vieron a 3 seres con unos monos blancos que bajaban por el aire. 2 eran hombres y 1 era mujer. Los varones agarraron al centauro y se lo llevaron. La mujer llegó a donde estaban los niños y les dijo: no os preocupéis, ha sido un error. Todas las leyendas que conocemos sobre centauros no estarán basadas en la realidad. Toda la mitología, los animales mitológicos. Claro. Puede ser que antes hubieran visto a estos seres. Igual que en Egipto, seguramente vieron a seres con cabeza de halcón o de rata o de chacal. Esos casos los estamos investigando ahora, en el siglo XX y XXI. De testigos que van por el campo y de repente baja un objeto, se abre una puerta y salen 2 individuos pequeñitos con cara de rata. No eran máscaras. Si esto pasó en la antigüedad, ¿qué podían pensar los egipcios? ¿Y a qué responderían estas criaturas? ¿A experimentos? Yo creo que es que en la creación visible, lo que vemos con los telescopios, hay miles de millones de planetas habitados, miles de millones. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber una riqueza inmensa en cuanto a la anatomía de esos seres. De la misma manera que en este planeta tenemos un mono por un sitio, una jibia por otro, un canario por otro y un pastor alemán por otro. Y son formas de vida distintas totalmente. La jibia no tiene sangre, tiene cobre. ¿Por qué? Bueno, pues me imagino que la imaginación del Padre Azul es infinita, ¿no? De ahí, claro, la variedad morfológica en las descripciones, ¿no? Que precisamente de la posibilidad de que sean civilizaciones diferentes las que estén. Claro, y tú hablas de cientos de civilizaciones. Cientos. Y en mundos donde la gravedad es diferente, seguramente, donde no se necesita sistemas respiratorios. Yo recuerdo un caso en el Apolo 15, hubo un momento en el que estaban los astronautas allí trabajando en la Luna, dando saltos, habían plantado una cámara en el suelo lunar y estaba enfocando a esos astronautas. Y de repente, no se sabe por qué, esa cámara, una Hasselblad, empezó a girar hacia su derecha, probablemente porque tuvo algún problema, y cambió el ángulo de visión. Entonces aparecieron unas estructuras como un edificio en construcción. Lo vio millones de personas, lo estaban transmitiendo en directo. ¿Y hay imágenes de aquello? El diario Pueblo, en aquella fecha, sacó a toda página, sacó una foto de las estructuras. Alguien lo fotografió. Cuando yo me puse en contacto con el diario Pueblo, esa página había desaparecido de todas las hemerotecas de Madrid. Si uno va a buscar hoy esa página, el diario Pueblo, en cualquiera de las hemerotecas, no de Madrid, de toda España, no va a encontrar esa página. No existe. Alguien se ocupó de arrancarla. De todos estos casos que has investigado, ¿cuál es el que te ha robado más noches de sueño? El que se convirtió en una obsesión.
Pues no lo sé muy bien, pero... Que todos te obsesionarían, porque esto es algo que yo he hablado con muchos periodistas del misterio, y algo fascinante es que todos sois grandes comunicadores, y la única explicación que he encontrado es que sentís una pasión fuera de lo común por lo que hacéis. Entonces me imagino que en muchos casos te habrán quitado el sueño y te habrán obsesionado. No sabía si había alguno que te había tocado especialmente por alguna razón a ti. Muchos de ellos me han quitado muchas horas de sueño, porque las investigaciones generalmente son largas y complicadas y hay que tocar muchos capítulos. Entonces, pues hay casos que uno al final no termina de saber lo que ha pasado. Es decir, que las investigaciones no terminan pues porque no hay forma de concluirlas, ¿no? No sé, es que... sería tan difícil. Son Mira, tantos. yo recuerdo un caso. Hubo un accidente que seguramente lo recordará mucha gente en Los Rodeos, en Canarias, Sí, claro. donde se estrellaron 2 aviones, murieron más de 500 personas. Yo estaba haciendo otras investigaciones OVNI por allí y conocí a un coronel que era formaba parte de un equipo de investigación del accidente. Hicimos amistad y un día, tomando café, me contó, me dijo, mira, no te puedo proporcionar nada, porque está prohibido, pero entre los pasajeros de uno de los aviones había 2 que tenían los cráneos metálicos. ¿Metálicos? Sí, sí. Estaban calcinados, pero los cráneos, todo el cráneo, eran metálicos. Una calavera de metal. Sí. ¿Cómo es posible, no? ¿Qué pintaban esos señores ahí? Y yo le he dado vueltas y vueltas y no he podido averiguar qué pasó, quiénes eran. ¿No has conseguido más datos acerca de...? Sé que hay fotos, sé que hay informes de los forenses y sé que están en algún sitio. Eso quien lo sabe son los militares. Y no ha habido manera de saber más, por más que lo has intentado. Nada. Hay secretos que no hay forma de destaparlos. Es muy difícil. ¿Cómo ves el mundo del periodismo del misterio en la actualidad? Te decía que he hablado con muchos periodistas que se dedican a divulgar de estos temas a día de hoy, y para muchos de ellos, y no para todos, eres un referente. Porque soy muy mayor. No, y has hecho muchas cosas, y eso lo atestiguan estas 1000 páginas de investigaciones que has publicado. Yo creo que en España hay media docena, no más, media docena de muy buenos investigadores, con mucha experiencia, con mucha dedicación, y que están trabajando muy fuerte. Y luego hay otra serie de sujetos y elementos que viven de los medios de comunicación, pero no investigan absolutamente nada. Investigan en Internet. Que eso es un poco, contamina un poco el periodismo en general, ahora. Sí, bueno, lo que pasa es que en el periodismo actual en España tampoco hay demasiado interés por seguir el tema del misterio de los ovnis. Repito, hay contando a lo mejor con los dedos de una mano. Entonces, tu sensación de la salud del periodismo del misterio de hoy... Mala. Mala, ¿eh? Porque es lo que hablábamos, interés hay. Sí, interés hay. Los podcasts, a mí me encanta hablar con gente que trabaja en esto, y funcionan muy bien siempre. Tenemos muy pocos investigadores con credibilidad. Hay mucho fantasma, y mucho indocumentado que hablan y hablan y hablan y salen en la televisión y en las radios y no sé qué y tal. Fantasmas. Parece que lo que no hay es tanta gente joven con vocación, ¿no? Poca.
Yo los investigadores, repito, que me merecen un poco la confianza, andan por los 40, 50 años. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que ahora es tan difícil encontrar a gente joven con la vocación que teníais vosotros, con esas ganas de echarse al monte casi literalmente, ¿no? A investigar, a saber más? Pues no lo sé, quizás porque el tema OVNI es completamente ruinoso. Es decir, los investigadores que nos dedicamos a esto gastamos mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y no te compensa. Lo que yo gano con los libros es una ridiculez. Cada viaje o cada libro sale ruinoso, es ruinoso. Sale a perder casi. Pierde siempre. Pero bueno, tenemos inyectado en sangre el veneno y me da igual, es decir, pues ya lo sacaré por otro sitio, ¿no? Algo de lo que ha habido un boom en los últimos años es en las investigaciones sobre las ECM, las experiencias cercanas a la muerte y la vida después de la muerte. Aquí es un tema que se ha tocado en 3 ocasiones y todos han mostrado mucho interés por parte de la audiencia. Tú has investigado sobre esto también y de hecho dices que estás un 150% tienes un 150% de convencimiento de que hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Pues porque he investigado mucho. Yo empecé a investigar el tema de la vida después de la muerte en el año 68, antes que empezar con el tema OVNI. Yo no sé cuántos he podido investigar, pero pasarán de 1000 testimonios de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte o que ha visto amigos y familiares muertos, con los que han hablado, a los que han tocado, a los que han abrazado. Después de recorrer el mundo hablando con gente que no se conoce entre sí, un señor profesor de literatura en Pittsburgh, una mujer en Marruecos, una niña en Pakistán, no sé cuántos testigos en España y en Europa, pues es que tienes que llegar a la conclusión de que efectivamente después de la muerte, que no existe, hay vida física. En marzo sale un libro mío que se titula Dios es azul, donde cuento 101 experiencias cercanas a la muerte. No es posible dudar. 101 experiencias cercanas a la muerte, asombrosas, con toda clase de profesionales, de amas de casa, de pilotos, de médicos, que te cuentan prácticamente lo mismo. El túnel, volando sobre el túnel, la luz al fondo y al final unas criaturas luminosas que se acercan y te dicen no es tu momento, tienes que regresar. Bueno, y de hecho todos coinciden, no queríamos volver. Conozco a una mujer en un pueblo de Sevilla que tuvo una experiencia cercana a la muerte y quedó tan impactada que años después intentó suicidarse para volver a ese lugar. A ver, yo estoy absolutamente seguro, por estos testimonios que te estoy comentando, de que después del dulce sueño de la muerte, despiertas en un lugar con un cuerpo físico elegido por ti, no sé cómo. Y allí están tus familias y tus parientes muertos. A partir de ahí empiezas una carrera de no tiempo, donde el cuerpo físico va perdiendo la materia orgánica y terminas convirtiéndote en una sustancia luminosa. Luz. ¿Y esto guarda algún tipo de relación o podría casar con las vidas pasadas, con la gente que habla de vidas pasadas? Yo no creo en la reencarnación. No. Entiendo que puede haber otras explicaciones para esos recuerdos de vidas pasadas. Te pongo un ejemplo. De la misma manera que tú heredas el color del pelo y de los ojos de tu gente pasada,
tú puedes heredar recuerdos. Imagínate a alguien de tu familia que en París es testigo de un incendio y le impresiona de tal forma ese incendio a esa persona que ese recuerdo es transmitido como los genes de generación en generación. Por eso, si tú sometes a hipnosis a una persona, llegará a París al siglo XVII y verá el incendio. A mí la reencarnación me parece no necesaria. A la Tierra no venimos a aprender, como dicen los que defienden la reencarnación. No venimos a aprender. Venimos a experimentar, que es diferente. Si viniéramos a aprender, ni en 1.000.000 de vidas podrías aprender lo que te rodea. Ni la 100ª parte de lo que te rodea. No podrías. Por tanto, aquí se viene a otra cosa. Y venimos a experimentar. A experimentar el tiempo, a experimentar lo que allí de donde tú vienes, de tu verdadera casa, no existe. Por ejemplo, allí no hay tiempo. Allí hay no tiempo. Todo es presente. Aquí sí hay tiempo. Aquí lo puedes experimentar. Allí no hay dolor. Aquí sí. Allí no hay sufrimiento. Aquí sí. Allí no hay riqueza. Aquí sí. Allí no hay pobreza. Aquí sí. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra verdadera casa? Nuestra verdadera casa es la creación invisible. La creación invisible, mal explicada, sería el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual no en el sentido religioso, sino de no materia, no material, donde tú estás integrado, conformado por una sustancia luminosa, espiritual, espíritu. Esa sustancia a la que nosotros volveríamos a... Después de la muerte. Nos convertiríamos de nuevo en eso después de la muerte. Por eso es volver a casa. Esto es una aventura. Esto, y hace falta ser valiente para venir aquí. Esto es una aventura que dura X y que tú contratas. Tú eres el que eliges. Digo, yo voy a bajar a la tierra. Yo voy a vivir los años que sean. Y voy a hacer esto, más esto, más esto. Y voy a tener estas amistades y estos problemas y estos enemigos. Y yo elegiré el momento de mi muerte. ¿Y cómo? Es una aventura. Pero la gente no sabe por qué está aquí. No saben. Y entendiendo que esto responde a un plan o a un orden, ¿cómo encaja con la voluntad que hay ahora de extender la esperanza de vida y se habla de 120, 140 años? Bueno, pues porque el ser humano es como es y le encantaría poder vivir 200 años, que a lo mejor sí se produce algún día, no se sabe. De la misma manera que hoy me pongo delante de una pantalla de rayos X y el médico me está viendo el esqueleto, sin matarme. Si yo eso se lo cuento a Napoleón, me encierra. O a Cristóbal Colón. Digo, no, yo hago el viaje que tú hiciste en 4 meses por la mar, yo lo hago en 8 horas y media por el aire. Entonces el ser humano le encanta vivir mucho porque no sabe por qué está aquí. Porque no sabe cuál es su destino, porque no sabe de dónde viene. Y porque además está esclavizado por la religión. Ahora hay una pérdida de fe religiosa importante. Lógico. Lógico, porque los cuentos chinos que nos cuentan las religiones, todas, son cuentos chinos. Dios no es castigador. Yahvé,
Probablemente era un conjunto de civilizaciones que adoptaron el nombre de Yahvé para sus propósitos. Pero Dios no es castigador, para nada, ni es justo. ¿Por qué? Pues porque donde hay amor no se necesita la justicia. ¿Y por qué es azul? Es el Padre Azul, Dios. Sí, eso lo saqué de un testimonio de una niña pakistaní que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y en resumen, bueno, cuando se recuperó, habló de que había estado con su abuela, que no conocía, con una serie de familiares muertos que no conocía. Y el médico, su padre, cuando estaba en ese estado de coma, le pidió que volviera. Regresa, hija, regresa. Entonces, ella contaba que escuchó la voz de su padre y dijo, tengo que volver. Y le dijeron, bueno, pero tienes que pedirle permiso a Dios. Ah, pues muy bien. Fue a donde Dios, le pidió permiso y le dijo que sí, que podía volver. Y todo el mundo le preguntó, ¿pero tú viste a Dios? ¿Y cómo era? Y la niña decía, azul. Pero azul, pero ¿y qué más? Azul. Y no hubo manera de sacarla de ahí. Dios es azul. He leído algún titular en el que se supone que tú aseverabas que Dios es un extraterrestre. Bueno, o Jesucristo. El gran extraterrestre. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque, Jesús nace en la tierra como hombre. Nace en Belén, no en diciembre, nace en agosto. ¿Y qué pasa? Que su espíritu, su naturaleza espiritual, no es humana, pero también es divina. Él recupera su divinidad cuando tenía 31 años. En ese sentido, su naturaleza divina, la verdadera, no es humana, procede de fuera. Por tanto, es un extraterrestre. ¿Y por qué cómo hemos acabado creyendo en algo que no tiene ningún sentido y que ha sido manipulado desde el principio de los tiempos prácticamente? Totalmente. Mira, el ser humano es alguien que le encanta ponerle fronteras y barreras a todo y etiquetarlo, porque va en su naturaleza. Y eso hace que, pues cuando estos señores, Pedro y Pablito, empezaron a ver que aquello empezaba a hacerse grande, decidieron ponerle unas barreras, una liturgia, unos dogmas, una jerarquía, y así nacen las iglesias, siglo IV, después de que Pablito y Pedrito viajaron, empezando a constituir aquellas comunidades, ¿no? Pero Jesús no fundó nunca ninguna iglesia. Eso es un invento del que escribió los evangelios canónicos, porque le interesaba. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Falso. Nunca dijo Jesús de Nazaret eso, nunca. Dijo otra cosa. Entonces, a partir de ahí, imagínate, se cambió el nacimiento. No nació el 25 de diciembre, nació el 21 de agosto. ¿Y por qué cambió la iglesia la fecha del nacimiento? Porque había una fiesta que se llamaban las Dualias, una fiesta pagana, muy antigua, donde celebraban el alargamiento de los días. A partir del 21-22 de diciembre se empezaba a celebrar el alargamiento, el sol invicto. Se iba a los templos, se rezaba, se hacía una cena estupenda, se cambiaban regalos, etc. Y la iglesia dijo no. Fuera esa fiesta, las Dualias, y se establece el 25 de diciembre. Falso. Siglo IV. Y así con todo. Jesús no fundó nunca ninguna penitencia, ni la Eucaristía, ni ningún sacramento. Todo eso es falso. Todo eso es invento humano. Yo no digo que no haya cosas buenas en la religión y en la Iglesia católica, por supuesto que lo hay, pero no tienen un origen divino.
como pretenden. Al final, ¿el Vaticano qué es? Un negocio. Algo que he leído sobre ti, creo que has dicho que no te gusta la imaginería de Cristo en la cruz de madera, Sí. que no representa realmente No. quién A fue. ver, Jesús de Nazaret estuvo colgado en el madero una mañana. A las 3 de la tarde más o menos ya estaba muerto. ¿Representa eso los 36 años que tenía casi cuando murió? No, eso fue un rato. ¿Por qué colgar a Jesús de Nazaret de un madero, que es lo más desagradable del mundo, si se piensa con un poco de calma? Jesús de Nazaret era una persona que se reía constantemente. ¿Por qué no lo representan riéndose? ¿Cómo era Jesús? Bueno, por lo que sabemos, Jesús de Nazaret era un varón de 1,81 m de altura, de complexión fuerte, musculoso, ojos de color miel, y bueno, pues era un ser muy cercano, muy próximo. No tuvo conciencia de quién era, repito, hasta que tenía 31 años, en el Monte Hermón. Él ahí recupera la divinidad, que es un asunto para mí muy complejo. Yo lo acepto, pero no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo en un cerebro puede haber una mente humana y al mismo tiempo una mente divina. Me cuesta mucho entenderlo. No lo entiendo. Y era un individuo que sabía perfectamente lo que quería. Vino a dejar un mensaje. Hay que confiar. La vida es una aventura. Cuando tú mueras vas a pasar a otro sitio mejor, aunque ahora no lo entiendas. Y eso es lo que vino a decir. Por eso resucitó, para que lo vieran y lo tocaron. Lo vieron más de 400 personas. Pero todo eso ha desaparecido. El mensaje fue enterrado. Pedrito y Pablito se plantearon ese problema nada más morir Jesús. ¿Y qué pasó? Que vivían en Jerusalén con los judíos. Y para los judíos, la mujer no es igual que el hombre. Y para los judíos, el rico no es igual que el pobre. Y para los judíos, el hombre libre no es igual que el esclavo. Por tanto, eso que era lo que defendía Jesús, no vendía. O sea, que se manipuló el mensaje de Jesús. Se manipuló, no, se enterró. Y se centraron en la resurrección, que sí vendía, porque era algo espectacular, ¿no? Pero el mensaje sigue enterrado. La mujer no ocupa el mismo lugar que el hombre, por lo menos desde el punto de vista religioso. Sí, tú te has mostrado crítico con el hecho de que no haya mujeres, no haya papisas, no haya... Porque es algo que no tiene sentido. Pero si es que no fundó ninguna iglesia, si es que partimos de un error malintencionado, porque ellos sabían muy bien lo que había dicho Jesús, lo sabían perfectamente, y dijeron, no, bueno. Y traicionaron a alguien que había hecho esas cosas en vida, porque eso es una traición al final. Claro. Hubo 4 discípulos, que tampoco lo dice la Iglesia Católica, que no estuvieron de acuerdo y se fueron para evitar problemas. Bartolomé, Simón el Zelota, 4. Cada uno se fue por un sitio para evitar un cisma, ¿no? ¿Y tú cómo llegas a esta información, JJ? Pues llegó a través de los caballos de Troya, donde viene todo esto con muchísimo detalle, y por mis propias investigaciones. Bueno, JJ, ha sido un placer para mí que hayamos tenido esta charla. Espero que te hayas sentido a gusto. Muy bien, sí, muy bien.
Te lo agradezco y esta es tu casa cuando quieras volver. Tu último libro, están aquí, creo que tienes 72 libros publicados. 70. 70 libros publicados y 40 o 41 por publicar. 43. 43 por publicar, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Eso dice mi mujer también. Claro. Pues porque tengo mucha información y escribo sábados y domingos. Pero esos 40... Y sigues escribiendo, claro. Sí. Y esos 43, me has dicho. 43. ¿Van a ir publicándose? ¿Hay alguno de los libros que has escrito, has dicho, este mejor va a estar en un cajón, esto Sí. no puede ver la luz? Mis memorias me las devolvieron hace un mes. Pero eso ya no es tu voluntad, te las devolvieron. Me las devolvieron diciendo que no debía publicar eso. ¿Porque corría riesgo? ¿O porque corría riesgo la editorial? Ambas cosas. Sí. No lo sé, bueno, yo lo acepté, lo guardé en mi archivo y ahí está. Son 4 libros. ¿Y autopublicarlo? No, ni me lo he planteado. ¿No te gustaría que llegasen a tus seguidores, que sí viesen la luz? Sí me gustaría, por eso los escribí, ¿no? Claro. Es que ahora habrá gente que esté escuchando esto y esté diciendo yo, pero yo necesito leer eso. Ya. Así que tus memorias están ahí bajo llave. Bajo mi llave. Sí. No, me plantearon, en la editorial me dijeron, mira, esto, más esto, más esto, más esto, hay que quitar. Claro. Y tú ahí dijiste... Que no, ni una coma. Bueno, yo cuento siempre una anécdota. Cuando yo presenté el primer Caballo de Troya en Barcelona a la editorial Planeta, a José Manuel Larabós, que era mi editor, lo leyó, me mandó llamar otra vez y me dice, tienes que quitar 400 páginas. Y algo me iluminó y le dije, ni una coma. Y me dice, pues a morir. Digo, pues a morir. Él lo contaba muchas veces. Sí. Y llevan más de 300 ediciones, no sé cuántas. Entonces, con las memorias dije, vale, de acuerdo, no voy a quitar nada. Nada es nada. Está como está, los 4 libros. Nunca has aceptado, ¿no? Que te... A veces sí, cuando sí, tienen... Si crees que si te proponen algo y dices, bueno, no importa mucho si esto me lo llevo. Claro, y si tienen razón, por supuesto, ¿no? Pero en este caso no, porque yo entiendo que unas memorias tú tienes que contar lo que ha podido pasar, según tu criterio, pero tienes que contarlo todo. Entonces... ¿Nunca has perdido el ímpetu, las ganas de escribir? Sí, sí. Ha habido momentos en los que, por las circunstancias que sean, pues me han rechazado un libro o lo que sea y tal, y yo he pasado momentos de angustia, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque yo vivo de los libros. Claro. Bien o mal, pero hago mis investigaciones en base a lo que gano con los libros. No tengo ninguna otra fuente de ingresos. Entonces sí ha habido momentos de angustia, ¿no? Pero no concibes la vida sin escribir. No. Y fíjate que a mí lo que me gusta es dibujar. Eso tengo entendido. Que era tu idea, ser dibujante. Yo quería ser Miguel Ángel. Claro. Pero me enteré que no, que el puesto ya estaba ocupado. Y no pude ser Miguel Ángel. ¿Estaba ocupado por quién? ¿Por Miguel Ángel? Claro. Ah, claro. Pero siempre que puedo hago trampas y ilustro mis libros, pongo dibujitos. Sí, en este están tus dibujos Sí, también, del cuaderno de campo. Sí. Pero a mí lo que me gusta es pintar y dibujar. Y si puedo, me retiraré a dibujar. ¿Has hecho exposiciones? No, nunca. ¿Y no te gustaría? Sí, un día se lo planteé a la editorial Planeta y se echaron a reír. En tu cara. Y eso hirió tu orgullo. No, bueno, ya sé cómo son. Y dije, bueno, pues vale. Pero bueno, no necesitas el permiso de la editorial si quieres montar una exposición con tus obras. Hombre, ya lo sé. Y estaría bien. Ya lo sé. Seguro que tus seguidores estarían encantados de Sí.
de verlas. Sí, me gustaría, sí. Me consta que tu idea era efectivamente ser pintor, ser Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí. Pero hubo un profesor, ¿no? Que fue el que te dijo... Sí, mientras yo pintaba... Hazlo de escribir mejor. Mientras yo dibujaba. Entró en el cuartito del colegio. Eso es que no le gustó lo que vio, porque dice, mejor escribe. Y me dice, ¿tú querrías ser periodista? Y sin dejar de dibujar, le pregunté sin mirarle, ¿y eso qué es? Me dice, hombre, contar la verdad. Bueno, dile a tu padre que venga a hablar conmigo. Mi padre fue a hablar con él, Pachiloides se llamaba, el hermano marista. Y no sé de qué hablaron. Mi padre consiguió el dinero para la beca y entré en el colegio de los maristas en contra de mi supuesta madre, que quería que yo fuera tornero. ¿Y por qué tuvo esa intuición ese profesor? Era profesor de literatura. Porque ya habías escrito a lo mejor cosas, había leído... Yo había escrito ya algún ejercicio y él vio algo. No, nunca más hablamos, ¿eh? Habló con mi padre. Mi padre dijo, no, tú no vas a ser tornero. Con todos mis respetos a los torneros. Y cuando tú alcanzas el éxito como escritor, ¿este profesor seguía vivo? Sí. ¿Y pudiste hablar con él? Sí. Joder, sí, pero el hombre estaría henchido de orgullo y te diría, ¿ves? Lo sabía yo. Fuimos a almorzar un día en Bilbao. Él vivía en El Salvador entonces. Y hablamos y recordamos los viejos tiempos. Hicimos un pacto, que es una cosa que a mí me gusta hacer de vez en cuando, ¿no? El primero de los dos que muera, si hay algo al otro lado, tiene que avisar. Y establecimos una señal. Como Houdini con la mujer, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cuál es la señal? Y pues no sabíamos cuál, ¿no? Y dije, mira, el primero de los dos que muera, el otro va a recibir una docena de rosas rojas. El mismo día. Ajá. Murió y yo recibí una docena de rosas rojas, que nunca supe quién me la mandó, porque no venía la etiqueta. El mismo día de su muerte. El mismo día de su muerte. De hecho, ¿tú cuando recibiste la rosa sabías que él había muerto? No. Pero Me enteré después. Pero dijiste, ostras, e indagaste si efectivamente se había muerto porque habías hecho ese pacto. Y supe la hora, el sitio, de que murió, todo. Pero eso has hecho muchos, muchos pactos, algunos divertidísimos. Sí. Sé que ahora hablabas de tu supuesta madre. En alguna que otra ocasión has manifestado haber tenido una infancia muy difícil y que no recuerdas tampoco con especial regocijo. ¿Tú crees que eso, el haber tenido esa infancia, ha tenido que ver en tu afán por buscar algo más allá de este mundo en el que tú te has criado? Yo creo que, esto lo he pensado mucho después, yo creo que esa infancia dolorosa, difícil, traumática, donde yo sufrí unas palizas impresionantes. ¿Por tu madre? Por esta madre de la que hablaba. Por mi supuesta madre, sí, la siciliana. Me sirvió después, con el paso del tiempo, para encarar problemas graves. De alguna manera me preparó mentalmente para afrontar situaciones difíciles y duras. Es lo que entiendo. Pero ¿y no lo relacionas eso, el haber pasado por eso, con intentar buscar otros mundos, quizá un mundo mejor que el que te tocó en aquel momento? No, repito, yo quería pintar, pero mi padre no tenía recursos económicos para llevarme a la Escuela de San Fernando de Madrid. Me hice periodista y estuve pues bastante tiempo, desde el 66, que yo empecé en La Verdad de Murcia, en enero, hasta el 72, que empecé la investigación del tema OVNI. Estuve entrenándome en el periodismo, en todas las secciones que puedas imaginar, desde sucesos a deportes, a teatro, a montaje del periódico en los talleres, todo. Y empecé a entender después por qué había sufrido ese entrenamiento, ¿no? Para poder escribir, para poder interrogar a la gente. Ahí es donde empecé yo a abrir la mente. Estamos hablando del 72.
¿Y has tenido, ahora que me decías lo de tu profesor, de cuando se murió y las rosas, ¿has tenido algún contacto con el más allá o alguna intención de contacto con el más allá? No sé si a través de Ouija. No, la Ouija no es un sistema que me guste, porque es en ocasiones peligroso incluso. Pero lo que sí he hecho, pactos. Pactos con gente, medio en broma. Pero que luego... El primero de los dos que muera, que avise al otro. Ya. Y bueno, he hecho pues como 100 pactos o más. Y recuerdo uno con un pintor, Fernando Calderón, que era un gran muralista. Fui a verlo cuando yo ya sabía que tenía un cáncer galopante. Hicimos el pacto y lo aceptó. Y bueno, ¿y qué señal establecemos? Él estaba muy interesado en el tema ovni y me dijo, mira, el que sobreviva tiene que recibir un 101. Ajá. Ah, pues muy bien, nos dimos la mano, me fui a Cádiz, a mi casa, y nos fuimos a ver una novillada que hacían en el pueblo en beneficio de los ancianos y tal. Y de repente sale el primer toro, 6 de la tarde, y me dice Blanca, mi mujer, me dice... ¿Has visto lo que tiene el toro en el costillar? Me fijé. 101 así de grande. Ostras. Y le digo, se ha muerto Fernando Calderón. Ahí sí que ¿qué dice? Lo identificaste. Salimos, me fui a casa, llamó ella a las hijas y le dijo, bueno, ¿tú cómo sabes si acaba de morir? Había muerto media hora antes. Bueno, ese tipo de pactos ya no los hago. Porque es lo que estaba pensando yo. Digo, si te mueres tú, tienes una tarea por delante, pues acuérdate de enviarle flores a este, acuérdate de que le tienes que enseñar un 101, ¿sabes? Te vas con una agenda. Sí, bueno, yo me acuerdo de un pacto que he hecho con una de mis hijas, Lara. Le dije, mira, el momento que yo muera, cuando vayáis a tirar las cenizas en Barbate, allí a la mar, yo voy a llevarte una familia de delfines dando saltos al lado del barco. Y lo escribimos. Hay que escribirlo. Claro, si no, no vale. Y el otro día estuvo aquí Carlos Latre y estuvimos hablando de su funeral, del funeral de Carlos Latre, por otro invitado que tuve antes que me habló, que el otro invitado además por una enfermedad iba a morir y entonces me dijo cómo iba a ser su funeral. Tú entonces has pensado en el tuyo, en tu final, en lo que querías que hiciesen. Lo tengo escrito, y creo que he publicado en algún libro. Primero, nada de funerales. No quiero saber nada con la religión. Segundo, que se celebre una gran fiesta, pagándola yo. Tercero, nada de lágrimas. Eso ya va a ser mucho pedir, pero bueno. Nada de lágrimas. Todo el mundo feliz. Porque yo voy a estar mucho más feliz que vosotros. Y en esa fiesta, porque es que esta persona de la que yo te hablo, que era un ser maravilloso y que ya no está entre nosotros, él tenía claro incluso la música que tenía que sonar en su fiesta, tenía una pieza que quería que tocasen cuando el féretro avanzase, etcétera. ¿Tú has llegado a planificarlo hasta ese punto? Sí, con todo detalle. El Mesías de Händel. El Mesías de Händel. Y champán. Y esto no casa con lo que tú has decidido, pero si tuvieses que elegir un epitafio, ¿lo has pensado? Sí, no estoy aquí. Ostras. Está bien, está bien. Bueno, JJ, ahora sí que te dejo partir. Un honor. Cuando quieras, esta es tu casa. Te deseo que te sea leve lo que te queda de promo, porque te pillo en esa rueda que tienes por delante. Muy bien, muchas gracias. Y lo dicho, un placer. Ha sido un placer. Gracias.